Bienvenidos a su canal Camino hacia la Verdad. En esta ocasión hablaremos sobre la historia del monumental Palacio Cantón, el cual posee una arquitectura preciosa y elegante, símbolo del poder y riqueza que tuvo la casta divina yucateca en época del Porfiriato. Te invitamos a que compartas este video entre tus amistades para que más gente lo conozca y se anime a visitarlo. A finales del siglo XIX, Yucatán vivió una época de gran prosperidad. La industria henequenera se desarrolló gracias a la mecanización de la agricultura norteamericana que demandaba la fibra del agave para hilo agrícola, sogas y sacos. Se fundó un nuevo puerto, Progreso, así como líneas de ferrocarril para trasladarla hasta el punto de salida. La transformación del campo se reflejó en Mérida, donde numerosos edificios públicos fueron restaurados o construidos, y donde se adoquinaron las principales calles y se abrieron amplias avenidas. Una de ellas fue el Paseo del Adelantado Francisco de Montejo, cuya creación, propuesta desde 1888, solo fue posible durante la gubernatura del general Francisco Cantón Rosado. El proyecto del Palacio Cantón estuvo a cargo del arquitecto italiano Enrico Deserti, quien también dirigió en la misma época la edificación del Teatro Peón Contreras. La construcción estuvo a cargo del ingeniero Manuel G. Cantón Ramos, quien fuera sobrino del general Francisco Cantón, dueño de la casa. La majestuosidad del inmueble resalta por sus dimensiones y los materiales empleados en su construcción. Algunos de ellos fueron importados de Francia, Italia y Alemania. El edificio es de estilo ecléctico, afrancesado, con elementos barrocos y neoclásicos. Los detalles que se ubican tanto al exterior como al interior fueron realizados por el escultor y artista italiano Michele Giacomini. El estilo ecléctico significa que es una tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. En este caso, el edificio es una combinación resultante de los estilos clásicos, neoclásicos y del barroco francés. Algunas de las características principales de este estilo son sus columnas exentas y adosadas, muchas veces no estructurales, muros, pilastras o almohadillado que marcan ángulos, balcones salientes y dovelas flotantes en los arcos o claves fuera del eje. Muchos elementos constructivos de gran lujo fueron importados, como ya se dijo anteriormente, desde Europa, como lo son el pastillaje en yeso, mármol en varios tonos, finos acabados en los techos, columnas dóricas y jónicas, una bella escalinata tallada en mármol blanco y jardines exteriores. El edificio se convirtió en un referente de la sociedad opulenta de Yucatán durante el auge de la industria henequenera y hasta la fecha es muestra representativa del poder económico que alcanzó la denominada casta divina de Yucatán. Sin duda es el edificio histórico más conspicuo del Paseo de Montejo, la arteria de la ciudad de Mérida que alojó las más ricas residencias del Yucatán pre-revolucionario. En la planta alta, el Palacio Cantón cuenta con 4 espacios. El primero es un gran salón al que da acceso la maravillosa escalinata de mármol italiano y que se abre
hacia la amplia terraza del edificio. Los otros 3 espacios de menores dimensiones se diseñaron en origen como recámaras. También cuenta con un ático y un sótano. Ahora, conozcamos la historia del hombre que mandó construir tan opulento edificio. El general Cantón nació en la ciudad de Valladolid en 1833 y desde 1849 participó de modo relevante en la vida militar y política de Yucatán. Fue un político y militar conservador mexicano. Se enlistó muy joven en las fuerzas militares. A los 16 años tuvo sus primeros enfrentamientos bélicos con los indígenas mayas insurrectos en el oriente del estado de Yucatán. En 1861, teniendo ya el grado de coronel, se enfrentó a las tropas de Agustín Acereto, gobernador liberal de Yucatán, que fue depuesto y sacrificado por Liborio Irigoyen. Ese mismo año, durante los años de 1865 a 1867, continuó la lucha contra los mayas, distinguiéndose en 2 cruentas batallas, la de Chonoch y la de Majas, obteniendo de la Cruz de la Orden de Guadalupe por sus acciones en el primer caso. La ocupación francesa de México fue apoyada por los conservadores yucatecos, entre los cuales destacaron el entonces gobernador Felipe Navarrete, el general Francisco Cantón Rosado y el general Teodosio Canto, quienes sometieron a los liberales de Campeche mientras duró el imperio 1864 y 1867. El territorio campechano fue reintegrado temporalmente a Yucatán. Durante el imperio de Maximiliano, cuando las tropas republicanas, capitaneadas por Manuel Cepeda Peraza, sitiaron la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, Cantón organizó en el oriente una fuerza de 500 hombres para acudir en auxilio de los sitiados, tomando para ello la plaza de Izamal y entrando a Mérida el 4 de junio de 1867. El delegado imperial, sin embargo, capturó la plaza y todos los jefes imperialistas, entre ellos Cantón Rosado, fueron exiliados a La Habana, Cuba. Poco más tarde enfermó Manuel Cepeda Peraza. Es derrocado, lo que permitió regresar a Francisco Cantón, con la intención manifiesta de hacerse proclamar gobernador del estado. El gobierno federal de México lo impidió, enviando tropas a Yucatán y apresando a Cantón, quien es entonces sentenciado a muerte. Sus familiares y numerosos seguidores se movilizaron para impedir su fusilamiento, logrando que fuera enviado a la Ciudad de México para ser juzgado por un consejo de guerra, mismo que finalmente lo absolvió. En 1876, el general Teodosio Canto encabezó un movimiento armado en Yucatán que apoyó al plan de Tuxtepec, mediante el cual Porfirio Díaz pretendió derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Cantón y Canto lograron incorporarse a las filas liberales y el perdón por su anterior participación en el imperio
y por sus frecuentes levantamientos en favor de los conservadores. Junto con el general Teodosio Canto, Cantón derrotó en 1876 a las tropas federales en la ciudad de Mérida, poniendo fin al lerdismo en Yucatán. Triunfante Díaz ascendió a Cantón Rosado a general brigadier. El 15 de enero de 1877, este mismo año, fue elegido diputado al Congreso de la Unión, cargo que ejerció por varios periodos. En el año de 1880 obtuvo la concesión para explotar la línea de ferrocarril Mérida-Valladolid, misma que vendió para permitir la formación de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Fue elegido gobernador del estado de Yucatán y el 1 de febrero de 1898 tomó posesión del cargo que ejerció hasta 1902. El año de 1901 colaboró con el Ejército Federal en la terminación de la Guerra de Castas. Su administración fue caracterizada por importantes obras materiales en el estado. En la ciudad de Mérida se modernizó el sistema de transporte público de tranvías. También se le atribuye el haber permitido, sin ejercer acción alguna para impedirlo, la segunda escisión territorial de Yucatán, después de la ocurrida cuando se separó el territorio de lo que en la actualidad es el estado de Campeche, el año de 1858. En efecto, en 1902, 15 días antes de que concluyera el mandato de Cantón Rosado, el gobierno de Porfirio Díaz creó el territorio federal de Quintana Roo, segmentando la porción oriental de Yucatán. A diferencia de otros personajes de la época Cantón, Rosado no fue gran empresario henequenero, y que a pesar de poseer la hacienda Cantón, su fortuna provino de la venta del ferrocarril de Mérida-Valladolid, de la que fue concesionario. 5 millones de pesos recibió por esta venta, capital que invirtió para adquirir otras propiedades. También fue propietario de uno de los periódicos más importantes de la época, la Revista de Mérida, que primero se transformaría en la Revista de Yucatán y más tarde en el actual Diario de Yucatán, el cual es uno de los periódicos más importantes e influyentes del estado, leído sobre todo por gente de la derecha. Durante su gobernatura, privilegió la atención a la Guerra de Castas, la cual duró 54 años y que vivió de principio a fin. La construcción del Palacio Cantón se realizó durante los años de 1904 a 1911. Inmediatamente terminado, fue habitado por el general Francisco Cantón Rosado hasta su muerte en 1917. El edificio fue heredado a su familia, quien mantuvo la residencia hasta que las deudas la obligaron a intercambiarla con el gobierno estatal por otra más modesta. El gobierno estatal usó el edificio para albergar la Escuela de Bellas Artes de 1932 a 1937. Luego fue ocupado por la Escuela Primaria Hidalgo, 1937 a 1949, y posteriormente, en 1950, fue remodelado para destinarlo como casa de gobernadores. En 1959, el edificio se convirtió en sede del Instituto Yucateco de Antropología e Historia, IYA, inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos y el director del IYA, Alfredo Barrera Vázquez. El inmueble albergaba una biblioteca, un centro de investigaciones, la Academia de la Lengua Maya y el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán, que se ubicaba en el sótano. Fue a finales de los 70 cuando el Palacio Cantón pasó a custodia del INAH y las
colecciones se trasladaron del sótano a la planta principal. Durante muchos años exhibió importantes piezas arqueológicas mayas, como por ejemplo el Chac Mall. Era visitado por muchísimos turistas nacionales e internacionales. Todas sus salas tenían exposiciones. La descripción de las piezas estaban traducidas al inglés. Tenían una librería. Ahora todo ha cambiado, pues durante la gestión de la exgobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco, hubieron muchos actos de corrupción y desvío de fondos, entre ellos la construcción caprichosa del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el cual fue el primer negocio museográfico realizado bajo el esquema Proyecto de Prestación de Servicios PPS. Es decir, inversión conjunta, pública y privada, con un costo oficial de 790 millones de pesos. Un insulto para la población yucateca, siendo inaugurado el 21 de diciembre de 2012 y endeudando al pueblo por un lapso de 20 años, durante los cuales los habitantes de Yucatán deberán de pagar dicha deuda. La mayoría de las piezas que se exhiben allí fueron sacadas prácticamente a la fuerza y de madrugada del Museo Regional de Antropología e Historia Palacio Cantón, dejándolo desmantelado, conservando únicamente la estela de Tari, la cual es símbolo del museo y representa a dos cazadores mayas sosteniendo a su presa. Esta estela se quedó en el museo únicamente porque no podía ser trasladada, puesto que es muy delicada y corría el enorme riesgo de romperse. Hoy en día el museo tiene exposiciones temporales, pero muchas veces nada tienen que ver con la cultura maya o yucateca. Esto decepciona y hasta enoja a los visitantes. En lo que respecta al mantenimiento del museo, a comparación de hace 2 décadas, ahora se le ve bastante descuidado. Las administraciones de estos últimos años no destinan parte del presupuesto que les manda Conaculta y la Secretaría de Educación Pública para reparar los muros y techos dañados por la humedad, así como las escaleras de mármol, las cuales están rotas, representando un peligro para los visitantes. Esperamos que las autoridades correspondientes hagan algo para volver a impulsar y dar difusión a este majestuoso museo, el cual es una joya arquitectónica que vale la pena rescatar, restaurar y devolverle todo su potencial de hace 20 años. Con esto nos referimos a abrir de nuevo los salones que se encuentran hoy tristemente cerrados, así como la librería, y realizar exposiciones atractivas para los visitantes, en especial exposiciones del mundo maya y yucateco. Cuéntanos en la cajita de comentarios si has tenido la oportunidad de visitar este maravilloso Museo Regional de Antropología. Si te gustó el video, te invitamos a regalarnos un like y compartirlo en tus redes sociales.